Muy buenas tardes. Para el Poder Judicial del Estado de Jalisco, particularmente para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es un honor ser sede en esta ocasión de la conferencia itinerante Curso de Control Difuso de Convencionalidad, precedentes sobre revisión judicial que emplean el juicio de ponderación o un test de razonabilidad o proporcionalidad de los actos de autoridad. Agradecemos a las instituciones que organizan y coordinan esta conferencia itinerante, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Presento a ustedes a quienes habrán de acompañarnos en esta jornada, en estas charlas: a la magistrada Marta Leticia Muro Arellano, a la juez Nancy Eliot Zamora Lara y al doctor Jesús Ibarra Cárdenas. Antes de iniciar con los comentarios de esta charla itinerante, me voy a permitir leer una breve semblanza de cada uno de ellos. Nancy Eliot Zamora Lara es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, Unidad Hermosillo, Sonora. Actualmente cursa la maestría en Derecho Procesal Civil con especialización en juicios orales. Dentro de su vasta experiencia laboral, citaremos que ha sido secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Navajoa, Sonora. Secretaria de acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil en Ciudad Obregón, Sonora. Secretaria proyectista adscrita a la segunda ponencia del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito de Hermosillo, Sonora. Juez primera de primera instancia mixto en Huatapambo, Sonora. Juez primera de primera instancia de lo familiar en Navojoa, Sonora. Entre los diversos cursos, talleres y conferencias a los que ha asistido, por destacar en la materia, mencionaremos los siguientes: implicaciones legales en el cotejo del ADN y huella genética, sobre la prueba, sentencia y ejecución en el proceso civil, la familia ante el derecho penal y la criminología, cuestiones patrimoniales en el derecho de la familia, formación de mediadores del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sonora y curso de control de convencionalidad. La magistrada Marta Leticia Muro Arellano, abogada, magistrada del Primer Circuito del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuenta con una maestría en Derecho Privado de la Escuela de Graduados de la Universidad de Guadalajara, así como una maestría por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta también con una especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito. Algunos de los principales diplomados con los que cuenta: Impuestos y su aplicación contable, Diplomado Desarrollo de habilidades en la comunicación escrita y oral, Calidad integral en el Poder Judicial de la Federación, Diplomado en Amparo, en Argumentación Jurídica, Aplicación de los Estándares Internacionales de Derechos Humanos y la Perspectiva de Género. De entre varios de los cursos que ha recibido, destacan el ciclo de conferencias sobre Derecho Mercantil y Procesal Mercantil en la Universidad Panamericana, sede Guadalajara, el taller Enseñanza, Aprendizaje del Derecho en la Universidad Panamericana, el curso de actualización legislativa certificado por el Instituto de la Judicatura Federal en la Escuela Judicial y el curso de actualización legislativa. Dentro de sus principales créditos académicos destacaremos su participación en el primer seminario de menores infractores organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco. Ha sido moderador en el primer seminario del Derecho Familiar ante el Colegio de Abogados Foro de Jalisco.
Diploma otorgado por el Colegio de Abogados Foro de Jalisco en el Seminario de Análisis de los Anteproyectos de los Códigos Civil y Penal del Estado de Jalisco. Diploma concedido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco en el primer Seminario de Actualización y Reafirmación de Conocimientos. Diploma como conferencista en el Simposium de Conocimientos para Trabajadores Sociales promovido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Diploma al Mérito Jurídico Enrique Romero González, entregado por la Generación de Abogados Enrique Javier Alfaro Anguiano, constituida en asociación civil. Ha participado en muy diversos cursos, talleres y seminarios. Destacaremos el de Metodología en la Enseñanza, su asistencia al Congreso Jurídico Internacional Homenaje a los tres grandes maestros del derecho penal de Alemania, España y México, su asistencia al seminario Impuesto al Activo y Reformas 2007 y su asistencia al curso Administración de los órganos jurisdiccionales. De entre los múltiples trabajos de investigación realizados, sobresalen tesis para acreditar la licenciatura en Derecho, titulado Necesidad de la creación de un Código de lo Familiar y de los Tribunales Familiares Independientes y Autónomos. Tesina, denominada La Acción Pauliana, Necesidad de una Reglamentación Adecuada. Tesina, Necesidad de adicionar en el artículo 145 del Código Civil Estatal, impedimento que se contempla en el artículo 343 del mismo ordenamiento legal. En su vasta experiencia profesional, sobresale que ha sido juez segundo de lo familiar por Ministerio de Ley, juez 14º de lo civil, juez 7º de lo criminal, secretario de Estudio y Cuenta del Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito, secretario de Estudio y Cuenta adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, secretario de Tribunal adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito con sede en Guadalajara, juez sexto de Distrito en el Estado de Guerrero con sede en Acapulco, Guerrero, juez quinta de Distrito en materia administrativa, juez primero de Distrito en el Estado de Colima con sede en la ciudad del mismo nombre. Entre las actividades académicas, ha sido coordinadora de la Extensión Jalisco del Instituto de la Judicatura Federal, profesora de la Cátedra Teoría al Desarrollo de la Comunidad, profesora en las materias Sociología y Economía Política, titular de la materia Método para la Solución de los Problemas Jurídicos, titular en la materia Argumentación Jurisdiccional. Toca el turno al doctor Jesús Ibarra Cárdenas. Es profesor investigador de tiempo fijo en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, doctor en Derecho Público y Método Jurídico por la Universidad de Alicante, España, en donde se tituló con la tesis La argumentación jurídica de la democracia en México 1997-2010, dirigida por el profesor Manuel Atienza. En la misma universidad cursó la especialidad de argumentación jurídica, es maestro en ciencias sociales y licenciado en estudios políticos y de gobierno por la Universidad de Guadalajara, profesor de las asignaturas Filosofía del Derecho, Argumentación e Interpretación Constitucional y Derechos Fundamentales. Ha impartido diversos cursos y conferencias relacionadas con el Estado de Derecho, la democracia y la argumentación jurídica. Su línea de investigación se enfoca al análisis del razonamiento judicial, específicamente su aportación a la democracia mexicana. Actualmente coordina la maestría en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica del ITESO. Entre sus destacadas publicaciones sobresalen Nulidad de elecciones por irregularidades determinantes en el resultado, Cuota de género contra regla de mayoría, el debate constitucional, La construcción judicial de la democracia en América Latina,
Ha participado también con diversos capítulos en libros. Destacamos los siguientes: La construcción judicial de la democracia en Iberoamérica y el control judicial sobre actos y resoluciones en materia electoral en el sistema federal mexicano. Sin mayores preámbulos, concedemos el uso de la voz a la juez Nancy Eliud Zamora Lara para que inicie con este diálogo itinerante. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la invitación a participar en este panel con tan destacados compañeros. Asimismo, un agradecimiento al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco por brindarnos las facilidades para el desahogo de la presente conferencia. Me es importante decirles a ustedes, aquí a la audiencia, que además de esta conferencia de ser brindada hacia ustedes, también lo es para demás compañeros que forman parte de un curso virtual impartido por las autoridades de referencia, denominado el curso de control de convencionalidad, que a lo largo de 40 semanas han venido desarrollando o analizando más concientizadamente este control. Las últimas semanas han sido de realza en los temas del juicio de ponderación y el principio de proporcionalidad. Ante eso, en alguno de los momentos nos vamos a referir a ciertas situaciones que en esta semana estamos abordando en el curso, pues esta conferencia forma parte del cierre de la unidad que en esta semana se lleva a cabo. Primero que nada, me es pertinente especificar que el principio de proporcionalidad, como sabemos, es una metodología de análisis que ha venido consolidándose a partir de la década de los 50 con un desarrollo jurisdiccional por parte del Tribunal Alemán. Como bien sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en alguno de sus fallos ha utilizado el test de proporcionalidad, que es de la autoría, entre algunas otras personas, de Robert Alexy. Haremos referencia en ciertos momentos a esas categorías o esas subdivisiones, pues como les digo, en alguno de sus fallos es donde la Suprema Corte ha estipulado o especificado o desarrollado este test. De una manera general, por cuestión de tiempo, haremos un recuento de lo observado en la semana y les diré en este momento que para Robert Alexy, él en su libro de Teoría de los Derechos Fundamentales define que las normas jurídicas son reglas y principios y nos hace la distinción en tanto que las reglas son aquellos mandatos definitivos que se cumplen o no. Pudiéramos citar un ejemplo, en este tipo de categoría en las reglas no es necesario que se efectúe una argumentación, simplemente la norma se aplica o no. Como por ejemplo, pudiéramos citar o indicar al respecto que los hombres y las mujeres, si cometen un delito, van a ser recluidos de manera separada, no en prisiones conjuntas. Cuando se ejecuta una sanción, que se dicta un fallo, las autoridades no argumentan al respecto de estipular acerca de que va a permanecer recluida, retirada o pudiéramos decir separados los varones de las mujeres. Ese sería uno de los ejemplos. El otro pudiera ser que las personas al adquirir los 18 años pueden elegir a sus gobernantes. También pudiéramos mencionarlo como una regla en la cual pudiéramos decir que el método que se utilizaría sería el de la subsunción. La norma está establecida y se aplica concretamente sin necesidad de una argumentación. En tanto que la distinción a los principios pudiéramos, primero por definición, decir, para Robert Alexy, los principios son aquellos mandatos de optimización que deben cumplirse en la mejor medida de lo posible. Es muy importante especificar que para nosotros los operadores judiciales debemos de estimar los principios y siempre los vamos a ver envueltos en proporcionalidad, porque
cuando dos principios o en la colisión de estos para resolver un caso no se va a estar a un criterio de validez, sino que se va a sopesar, entra la ponderación propiamente y se le va a dar mayor peso a uno sobre el otro. Esto es, uno tiene que ceder ante el otro principio. Existe una fórmula específica, más adelante aquí el doctor nos dará algo al respecto de esas determinaciones. Lo que sí es relevante para nosotros los operadores jurisdiccionales, con independencia del fuero al que pertenezcamos, como en este caso yo soy una operadora jurisdiccional de un tribunal del fuero común, específicamente en materia de familia, debemos estimar o resolver los casos concretos analizando los principios en colisión. Y no solamente decretar un fallo porque consideremos que ese es el acertado, sino dar los argumentos y las razones válidas con las cuales sustentemos esa determinación. Y en ello entra como una herramienta este test de razonabilidad o de proporcionalidad, el cual a su vez también este test se subdivide en 3 subprincipios. De una manera general, como repito, para nuestros compañeros que nos siguen en el curso virtual y aquí al auditorio presente, podemos advertir que este test tiene 3 subprincipios, que es el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad. En el de idoneidad vamos a observar que la medida que se va a tomar es la adecuada para la solución del fin. En el de necesidad podemos determinar que en base a varias medidas adecuadas se va a estimar o tomar la que menos perjudique el derecho afectado. Y en la proporcionalidad, en esta parte del test es propiamente la ponderación. Es donde vamos a advertir esos principios en choque y en base a argumentos válidos vamos a elegir cuál debe prevalecer. Quisiera compartirles que ahorita el curso en línea se trata en la segunda generación. Fui alumna de la primera generación de este curso, que alrededor, como indiqué en un inicio, son 40 semanas diarias, pero de verdad las herramientas brindadas son de tal realce que nos permite a nosotros poder operar con este tipo de técnicas. En el caso en particular quiero compartirles 2 precedentes judiciales en los cuales me vi en la necesidad de inaplicar unos artículos de la codificación adjetiva procesal de mi estado. En el primero de ellos, la ley adjetiva del Estado de Sonora indica que tratándose de alimentos, en el juicio o en el procedimiento, si el actor no comparece al desahogo de la audiencia, se sobresee el procedimiento. En este caso, la audiencia estaba fijada a las 9 de la mañana. La actora era una menor por conducto de su representante, en este caso su señora madre, y la mamá no acudió a la hora fijada, pero el demandado sí se encontraba presente. Dicho sea de paso, el abogado fue maestro mío en la universidad. Estaba el abogado presente y solicita al secretario de acuerdos que se lleve a cabo y le solicita que se aplique el artículo que es el 504 fracción primera del Código Procesal Civil para el Estado de Sonora y que se sobresea el procedimiento. El secretario acude ante su servidora indicando esa situación, pensando que debía sobreseer el juicio porque el artículo así lo indica. Sin embargo, como les repito, en base a las bases que se nos proporcionan en este tan importante curso, en ese momento determiné que de ninguna manera el juicio podía sobreseerse, porque ello tendría un efecto muy gravoso para el menor. Al sobreseer un juicio de alimentos, obviamente,
se iba a cancelar el descuento de pensión alimenticia que estaba recibiendo, con independencia de que pudiera promoverlo inmediatamente al día siguiente o cualquiera de los demás días, pudiera darse ese supuesto. Acudo a la audiencia, en uso de la voz del abogado indica que debe sobreseerse el juicio, se niega el sobreseimiento y el abogado, muy molesto, indica que no estamos aplicando la ley como está establecida y que no somos tribunales constitucionales para nosotros resolver o inaplicar un precepto. Se resuelve el medio de impugnación impuesto, en el cual se negó el sobreseimiento, el abogado se va al juicio de garantías y en el mes aproximadamente de abril el Tribunal Federal resuelve negar el amparo y la protección en virtud de decretar procedente o al lugar que estuvo en lo cierto el órgano jurisdiccional en inaplicar ese precepto para proteger el interés superior del menor, que en este caso se indica, o el Tribunal Federal indicó, que se realizó, o tratándose de menores, que debe realizarse un escrutinio estricto en virtud de que el menor no comparece por su propio derecho, sino es representado por otro individuo. Ante eso, debe procurarse una mayor protección para su desarrollo integral, en base, como les digo, al derecho del interés superior del menor, que debe ponderarse sobre el debido proceso y dársele mayor peso a este interés del niño sobre el del procedimiento establecido. Ese fue uno de los precedentes en los cuales me corresponde o en mi tribunal se llevó a cabo. Más adelante informaremos o pondré mi correo a su disposición por si alguien quisiera una copia al respecto, con mucho gusto se las podemos remitir. Otro asunto similar, la semana pasada acabo de recibir la resolución del Tribunal Federal en el cual en la misma sintonía no amparó ni protegió al quejoso. En este asunto se trataba sobre paternidad. Un menor reclama el reconocimiento de paternidad del presunto padre y la ley adjetiva del Estado indica que tratándose de juicios de paternidad, si el actor deja de actuar por 6 meses, debe dictarse el fallo decretándose desistido de la acción. Transcurrieron más de 6 meses en los cuales no se actuó en el procedimiento y tendría que haber operado de acuerdo a la ley la caducidad de la instancia. Sin embargo, tuvimos a bien negarla en base en mucho a los argumentos establecidos anteriormente por el interés superior del menor y sobre todo por el derecho a la identidad que tiene toda persona y mucho más un menor de conocer quiénes son sus ascendientes. Esa situación me originó y está pendiente por ahí de resolverse una queja administrativa, porque al parecer mi actuar fue absurdo y contrario al derecho. A esas situaciones nos sometemos todos los operadores jurisdiccionales ante los abogados postulantes que consideran no les favorece la resolución dictada. Sin embargo, debemos tomarlo como tal, que estamos en un procedimiento en el cual vamos a ocasionar tal vez a una de las partes ciertos perjuicios, pero debemos observar y enfocar debidamente cuál es el efecto de nuestros fallos. En esta situación, como les digo, no se decretó la caducidad de la instancia, el Tribunal Federal confirmó, o mejor dicho, negó el amparo a ese respecto, indicando entre uno de sus argumentos la circunstancia de que el menor tiene derecho a conocer su identidad con independencia de lo establecido por la ley adjetiva y consideró acertada la inaplicación de dicho precepto. Esos precedentes, como les indico, me tocó formar parte de él. Hay otros en mi estado acerca del tema del divorcio. No tenemos nosotros el divorcio encausado. Tiene que demostrarse las causales y una de mis compañeras de otro distrito
indicó en una de sus sentencias que no se demostraban los elementos de la causal de desavenencias. Sin embargo, por el derecho a la dignidad humana y de elección de pareja que tiene, todo individuo decretó el divorcio porque esa pareja tenía 19 años separados. Ese asunto todavía está en análisis en el Tribunal de Apelación, fue un fallo, era sentencia y está en estudio todavía. Lo importante a compartir ante ustedes aquí presentes y a mis compañeros del curso es que aun y cuando formemos parte del fuero común, debemos iniciar a aportar nuestro granito de arena en estos cambios jurisdiccionales. Debemos perder el miedo a indicar que el Tribunal Federal sea el que debe efectuar o nos debe dar la pauta o la guía. Nosotros desde las reformas constitucionales en materia de derechos humanos debemos y estamos obligados a observar que se respeten estos principios y estos derechos. Esa es mi aportación de momento. Les agradezco su atención. Les cedo el uso de la voz a mis compañeros panelistas para seguir en esta importante charla. Buenas tardes. Bueno, ya escucharon, yo trabajo en un tribunal federal, tengo el cargo de magistrada de circuito y ahorita estoy laborando en el ámbito del derecho civil, aunque, bueno, pues mi peregrinar por el derecho ha sido bastante amplio, entonces tengo una visión muy completa de lo que es la ciencia jurídica en distintas materias. Me llama mucho la atención el inicio doctrinal que hace la licenciada Nancy sobre el tema de la ponderación. Cuando nosotros llegamos al tema de la ponderación ya tenemos asumido que qué definición o por qué estamos en el tema de la ponderación de principios, sino de la aplicación de las reglas. Yo quisiera regresarme un poco antes de esa conclusión a la que la compañera llega, porque ella está en un curso donde su avance doctrinal la lleva a ese tema, y yo quisiera más bien regresarme al campo de lo práctico, de lo que nosotros como operadores jurídicos hacemos. Y la primera pregunta que yo me hago y les hago, bueno, ¿por qué el cambio del paradigma? ¿Por qué no seguir con esa corriente que nosotros estábamos acostumbrados a seguir siguiendo el principio de seguridad jurídica y la directriz marcada por la Constitución desde su artículo 14, que las sentencias deben emitirse a la letra exacta de la ley? Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó en nuestro sistema jurídico si nosotros estamos teniendo una dirección constitucional donde nos está diciendo que el juez tiene que resolver a la letra exacta de la ley y nosotros estamos tratando de resolver los problemas jurídicos desde otra perspectiva? Bueno, en el campo de la dogmática jurídica se habla de un divorcio, de una separación entre dos grandes corrientes del pensamiento jurídico, el pensamiento positivista y el pensamiento postpositivista. Los académicos, entre ellos Manuel Atienza, que es un catedrático reconocido universalmente por su orientación a una nueva forma de resolver, dice Manuel Atienza, ¿por qué ahora el creciente interés de la argumentación? ¿De dónde deriva el interés de aprender a argumentar y no aplicar la letra exacta de la ley? Atienza sostiene que eso nace de la necesidad de solucionar la crisis del paradigma positivista dentro de la cultura jurídica contemporánea, crisis que ha venido de la mano de un cambio estructural conocido como constitucionalización del orden jurídico. Me explico. Los abogados somos por tradición y por formación conservadores. Estamos educados en un sistema universal de adquisición de conocimientos y de administración de justicia, de tener como función la aplicación de la norma, el respetar el statu quo. Entonces,
bueno, ahora resulta que ya no queremos aplicar la norma, sino desaplicarla. Y bueno, ¿qué no sería eso trastocar el orden jurídico constitucional al que queremos proteger? Sin embargo, como dice Atienza, la necesidad de razonar de manera distinta es por una razón esencial. La ley no prevé todos los supuestos jurídicos que se nos pueden presentar en un universo de una sociedad contemporánea que cada día nos presenta más problemas y el legislador no puede ir de la mano de esos problemas. Entonces, nos deja a los operadores jurídicos la facultad de decidir a través de la interpretación jurídica. Y luego me quedo pensando, bueno, ¿y cómo elegimos? ¿Verdad? ¿Cómo elegimos? ¿Cómo logramos en este sistema de crisis de aplicación del derecho, cómo logramos convencer a nuestro auditorio particular y universal de que decidir no aplicar la norma es la respuesta más correcta? Bien, ahí me viene otra pregunta. ¿Cuál es el fundamento de esta nueva forma de resolver? Nosotros tenemos desde la vertiente positivista la aplicación de la norma, pero cuando nosotros vemos que el sistema normativo no nos da las soluciones porque, como habla Atienza, hay casos fáciles, hay casos difíciles, hay casos dramáticos. El caso fácil se resuelve y se sigue resolviendo a través de la aplicación de la ley, a la letra exacta de la ley, y el juzgador hace un ejercicio de subsunción del hecho al derecho. Aquí tengo un hecho y aquí tengo el derecho, lo aplico, lo subsumo y el problema se resuelve. Pero cada día los operadores jurídicos nos damos cuenta que esa forma de resolver no nos va a llevar a resolver todos los problemas. Si nosotros seguimos con un sistema normativo positivista, la solución es desaplicar la norma. Y entonces aquí tenemos un método de desaplicar, de elección, de decidir qué norma aplico a través de la exclusión de la norma. Y entonces tenemos como métodos de resolución el principio de jerarquía normativa, aplicamos primero la Constitución, el principio de temporalidad y aplicamos la norma más reciente para el caso, o el principio de especialidad de las normas. En una norma general y en una norma especial, pues aplico la norma especial sobre la general. Bueno, este es el sistema jurídico que nosotros habíamos venido implementando y que, les digo, nos genera seguridad jurídica, pero estos métodos ya no son suficientes. Joseph Aguilo, en un decálogo muy interesante que yo, no sé si por ahí esté presentado, nos da la orientación de por qué ahora estamos ante dos modelos de resolución distintas y nos da cuál es el paradigma positivista y cuál es el paradigma postpositivista. Y nada más lo enuncio, el contenido ahí está. Él habla que estamos cambiando de un modelo de aplicación de reglas a un modelo de aplicación de principios y reglas, de un modelo de relaciones lógicas entre normas, la lógica entre la norma, y a un modelo de relaciones jurídicas, relaciones lógicas y relaciones que justifican las normas, de que hay una correlatividad entre derechos y deberes a dar prioridad justificativa a esos derechos, de un modelo de subsunción a un modelo de subsunción y la ponderación. Y aquí me quiero ubicar para empatar con el tema de mi compañera de mesa, para explicar cómo el razonamiento subsuntivo ya no es suficiente para resolver los problemas. Fíjense, Joseph Aguilo dice, en el paradigma positivista, el razonamiento subsuntivo consiste en mostrar que el caso concreto que se trata de resolver encaja en el caso genérico descrito en la norma. Tenemos una ley, tenemos un hecho y ahí termina la intervención del operador jurídico.
Los desajustes en esa subsunción pueden derivar de problemas de calificación del caso o de interpretación de la norma, es decir, se trata simplemente de un problema de naturaleza semántica. Y finalmente, se da una lealtad a la norma y a su expresión y su significado. En cambio, en un paradigma positivista, el razonamiento ponderante consiste en la valoración de los principios. En este tipo de razonamiento, las reglas no son entendidas como una manifestación de la voluntad de la autoridad que las dicta, sino como el resultado de la ponderación de principios que realiza dicha autoridad. La lealtad no es ya a las reglas, no solo a las reglas, sino en cuanto a sino también a sus razones subyacentes, el balance de principios que se pretende reflejar en sus propósitos protectores y promocionales del derecho. Bueno, toda esta doctrina se oye muy bonita, pero ¿cómo la aplico en la práctica? Yo quisiera recordar al auditorio que el discurso del juez moderno, del juez democrático, del juez que exige nuestro país en la actualidad, ya no puede ser un discurso autoritario. Esto dice la ley y te lo aplico. El discurso del operador jurídico actual, del operador jurídico moderno, tiene que ser un discurso persuasivo. Lo que yo te estoy explicando te va a convencer de la bondad de mi resolución. Aquí tenemos un riesgo latente y como operadores jurídicos tenemos que estar siendo muy cuidadosos de ellos. Primero, de que no se nos confunda con jueces activistas. El activista es el que tuerce el derecho para dar el resultado que él quiere. Entonces, no podemos llegar al principio de un juez activista. Tampoco podemos llegar al extremo de un juez decisionista. Yo decido que esto es. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos herramientas, necesitamos argumentos que nos lleven a tener una resolución persuasiva, que no desechemos el marco jurídico, porque no se trata de desconocer la norma, sino de darle una interpretación más amplia a la norma. Cada regla que tenemos en un sistema positivista tiene un principio que está tutelando. Entonces, nosotros al aplicar la ley, en el caso, tenemos que atender a los principios que está tutelando la ley. Y si nosotros tenemos esa visión más abierta de los principios que se pretenden preservar a través de la ley, entonces nosotros vamos a tener una visión más amplia de poder resolver un caso más ajustado al problema que se nos está presentando. Yo les voy a platicar un caso. Traía aquí un tema de un control de convencionalidad y una desaplicación de la norma, pero creo, empatado con esto, me da más la orientación de platicarles un tema una resolución que acabamos de emitir en mi tribunal. Se trata de un problema de reconocimiento de paternidad de un niño. Se trata de una persona que es profesionista, es doctora, reconoce que tiene un ingreso, que tuvo una relación pues muy eventual, muy frugal, conoce a una persona, tiene una relación con él y se embaraza y tiene un bebé. Nace su bebé, ella busca a su pareja o a la persona con la que sostuvo relaciones y nació el niño y le dice, bueno, pues tú eres el papá y lo tienes. Y el señor se niega rotundamente y ella se ve en la necesidad de demandarle el reconocimiento de la paternidad y las consecuencias jurídicas que esto tiene, que es el caso pues del pago de los alimentos. El asunto se llega en primera instancia, se llega en segunda instancia, el juez de primera instancia y la sala que lo confirma le fijan una pensión alimenticia de 2 salarios mínimos. Cuando la persona que después de una prueba de ADN y se demuestra que es el padre, es el gerente de un desarrollo turístico muy importante y el señor es extranjero y tiene ingresos considerables, llega al juicio, se aporta una constancia de su patrón diciendo que gana 7,000 pesos mensuales.
un extranjero, un inglés que vive en México como gerente en un gran desarrollo turístico y gana 7,000 pesos. Cuando la actora ve la declaración que hace, ofrece pruebas supervenientes que de principio no se las admitieron y a través de un recurso logra que le admitan las pruebas. Esas pruebas son las declaraciones que él rindió ante las autoridades migratorias, porque es extranjero, pues donde se dice que él tiene un ingreso mensual promedio, es socio de la empresa, socio capitalista, o sea, socio que trabaja, no aporta dinero, sin embargo, pues tiene unos ingresos arriba de 70,000 pesos mensuales. Y además, pues se presentan informes de sus cuentas bancarias y pues tiene movimientos por 400,000 pesos, por 200,000 pesos. Y no obstante todas esas pruebas, pues la señora obtiene una pensión alimenticia por 2 salarios mínimos, que yo computé, pues son como 120 pesos diarios. Y además se acepta que el señor gana 7,000 pesos mensuales. Entonces ahí dices, bueno, aquí tenemos un problema. Queremos resolver o dar la respuesta correcta al caso. En el tema del derecho a los niños es, bueno, casi obligado invocar la Convención Internacional de Derechos del Niño, el principio del interés superior del menor, toda la doctrina, la bibliografía, la interpretación jurisdiccional, las recomendaciones del Comité Técnico de la Convención, y todos estamos muy contentos de aplicar la Convención de los Derechos del Niño. Pero cuando se trata de los derechos de la mujer, que también son 2 tratados internacionales que México ha firmado y que no son obligatorios como operadores jurídicos, el Tratado de Belén do Pará y el del CEDAW, pues ahí ya las cosas cambian, ya no se nos hace tan fácil invocar un tratado internacional y menos se nos hace fácil aterrizarlo a un caso concreto. En el tema de las pensiones vencidas, que ahí es donde nosotros pusimos el acento en los tratados internacionales, se apreció primero que es cierto que la ley establece, y empezamos por la ley, o sea, no evitamos interpretar la ley, empezamos con el artículo del Código Civil donde dice cómo se pagan las pensiones vencidas. Pero también dijimos que ese principio lo íbamos a ver en el entorno actual y que si bien es cierto que las pensiones caídas no tienen el principio de la presunción de la necesidad inminente, ya saben, las pensiones alimenticias tienen como presunción la necesidad de recibirlas porque son para la subsistencia de la persona. La Corte ha dicho que en los alimentos caídos ya no se tiene esa presunción de necesidad de subsistencia porque ya subsistió, ¿verdad? Si se hubiera muerto, pues entonces ya no hay pensiones porque no tuvo para qué. Entonces, si está vivo y si ha comido y si ha subsistido, pues es que alguien se las pagó. Entonces, ahí el tema, ese es el único y esa es la forma como se decantó el caso. En el tema de las pensiones caídas es un crédito como cualquier otro. O sea, ya no tiene esa presunción de necesidad, pero eso no quiere decir que no sea una obligación incumplida. Y si en el juicio el actor el demandado contestó la demanda y dijo que nunca le había pagado alimentos porque ni siquiera lo reconocía como hijos, bueno, pues había una confesión expresa en la contestación de la demanda de que había incumplido con una obligación. Y nosotros dijimos, bueno, si se trata de una obligación, si cuando se reclaman obligaciones de tipo mercantil, porque hay una jurisprudencia que así lo dice, y no se cuantifican estas, se mandan para ejecución de sentencia, porque en un asunto de alimentos caídos tenemos que negar los alimentos porque no nos hacen cuentas, ¿verdad? La orientación es que si me demandas alimentos caídos, me digas cuánto gastaste, quién te debe y cómo le hiciste para subsistir, pero finalmente hay un crédito que no se pagó y un crédito que está reconocido. Entonces, en el tema, nosotros respetando la norma, pero dándole una interpretación más extensiva, logramos, o sea, la propuesta fue concederle el amparo y así lo aprobó la mayoría del pleno al que yo pertenezco, en ampliar
esa obligación alimentaria y mandarla para ejecución de sentencia en el cobro de alimentos caídos. Les digo, lo novedoso del tema que les platico es porque yo me valí para esa ponencia de un método de argumentación jurídica, el método que presenta Toulmin en el planteamiento de los problemas. Toulmin es uno de los grandes argumentavistas de la época actual, son los precursores de la retórica y de la argumentación jurídica que ahora estamos viendo como una realidad. Y entonces él, para analizar los hechos, parte no del derecho, sino de los hechos y de las pretensiones. ¿Cuáles son los hechos y las razones de tus hechos? Entonces nosotros, analizando el caso, no desde la rigidez de la norma, como haría un positivista, sino a partir de los hechos que se presentan, pues nos dio un panorama más amplio y pudimos advertir que había una violación a los derechos de la mujer contemplados en un tratado internacional que estábamos obligados a respetar. Bueno, no, a lo mejor me salgo un poco porque no estoy hablando de ponderación como lo tienen diseñado en el curso, pero creo que es una buena herramienta de ver cómo la doctrina y cómo la dogmática jurídica nos puede servir a los operadores jurídicos como una herramienta de trabajo. Miren, yo pienso, como juzgadores somos prácticos, estamos en el caso concreto. Nos cuesta mucha dificultad aterrizar un concepto de argumentación o dogmático a un caso práctico, cuando nosotros vemos que la ley nos da una respuesta. Pero si nosotros seguimos aplicando la ley, en vez de lugar de buscar nuevas herramientas de argumentación que nos permitan dar un discurso que persuada, que no caigamos en el decisionismo, sino que expliquemos que hay otras razones que, sin apartarse del derecho, nos permiten resolver un asunto con mayor amplitud y sobre todo respetando el artículo 1 constitucional que nos manda a respetar los tratados internacionales. Bueno, esa sería por mi parte mi intervención. Espero que sea útil a este panel. Gracias. Pues muy bien, ahora es mi turno. Antes que nada quiero agradecer a la invitación de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, a los anfitriones, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y pues desde luego a mis compañeras expositoras, a la licenciada Marta Leticia Murarellano, magistrada, a la licenciada Nancy Zamora Lara, jueza. Y pues debo decir que estoy sorprendido porque la parte teórico-académica que a mí me tocaba creo que ya ha sido brillantemente expuesta y pues bien, eso seguramente permitirá entrar en materia más rápido y no entretenernos en lo farragoso de las cuestiones teóricas. Tengo pensado hacerlo en dos partes, facilita mucho la participación de ellas porque ya se explicó qué es el test de proporcionalidad, la diferencia entre reglas y principios, el cambio de paradigma jurídico positivista, pospositivista, entre otras cosas que pues ahora puedo obviar. Daré por sentado eso y otras cosas más, por ejemplo que una cosa es aplicar el derecho y hacerlo en contra de la ley, cosa que no se escucha, cosa que es no usual escuchar, es decir, estoy aplicando el derecho, haciendo a un lado la ley o inaplicando la ley. Esto desde luego es una consecuencia de entender el derecho como reglas y principios. Ese presupuesto ya lo doy por entendido, con lo cual no entraré a esa parte. Tampoco entraré, y ya lo daré como un presupuesto, al debate o a la discusión sobre la obligación de hacer prevalecer los derechos fundamentales. Creo que es un debate ya ampliamente superado, sobre todo porque pues incluso hasta el más recalcitrante formalista reconocería que en el artículo 1 se encuentra el principio pro persona, también reconocería que en el 107.10 se habla, y esto sí tiene que ver directamente con nuestro tema, de ponderar la apariencia del buen derecho con el interés público al momento de otorgar una suspensión
en el amparo. En fin, me parece que es un debate superado después del caso Radilla del Varios 912, pues nadie dudaría que estamos en obligación, los operadores jurídicos, ustedes principalmente, de hacer prevalecer los derechos fundamentales. El principio de persona está ahí en el primero constitucional. Bien, también voy a pasar por alto el debate sobre la relevancia que ahora el derecho para la democracia supone en términos de que el legislador, el código, no es el dueño del derecho, sino precisamente que los derechos fundamentales ahora prevalecen por encima de la propia autoridad productora. Y aquí quiero empezar. Estos foros me parecen sumamente relevantes porque la implementación y el futuro de este nuevo paradigma jurídico está, sobre todo, en los órganos de primera instancia y en los litigantes. ¿A qué me refiero con esto? Pues que el avance y la construcción de este nuevo paradigma jurídico no se encuentra en los órganos de control constitucional. Desde luego que va a haber criterios que definan una controversia jurídica, pero donde realmente se va a construir este nuevo paradigma jurídico es en los órganos de primera instancia y en el ejercicio de los litigantes. En la medida que ellos logren, que ustedes logren implementar, empujar, romper con nuevos criterios que respeten la constitucionalidad y universalicen el paradigma del Estado constitucional, esto va a avanzar. Por lo tanto, creo que hay una gran responsabilidad de los operadores jurídicos de locales y de primera instancia en conocer de este instrumental y de estas herramientas jurídicas. Pues bien, dejando entonces de lado esta introducción, ¿qué matices y qué cuestiones subrayaría sobre pues, la parte más teórica de este tema del juicio de ponderación? Primero vámonos ubicando en términos de dónde entra este tema. Este tema entra en, pasamos a la primera diapositiva, en que hay distintos tipos de razonamiento jurídico. Yo básicamente voy a dividir en dos grandes grupos. Un tipo de razonamiento jurídico enfocado a la aplicación de reglas. Estoy hablando del típico silogismo subsuntivo, esto es del modus ponens que vincula un hecho con una premisa normativa, con una ley. Estoy hablando de otro tipo también de razonamiento jurídico enfocado a reglas, como es el sensu contrario. Este tipo de razonamiento es para evitar extender una consecuencia jurídica a un caso no regulado. También tenemos el razonamiento por analogía, que es exactamente lo contrario, es la manera de vincular o de atraer a un caso no regulado a una consecuencia jurídica que consideramos oportuna porque hay una igualdad o una similitud. Otro tipo de razonamiento jurídico es el de reducción al absurdo para descartar una interpretación que llevaría a una consecuencia jurídica fuera de lugar en términos de ordenamiento jurídico. Y además en el razonamiento jurídico tenemos el famoso razonamiento por ponderación. Pues bien, la primera pregunta es, pues, ¿cuándo hay que ponderar? La segunda tal vez sería, ¿y puede evitarse la ponderación? ¿Para qué me meto en tantos problemas? Mejor resuelvo como siempre y se acabó. Otra pregunta podría ser, ¿en qué consiste esta ponderación? ¿De qué manera se diferencia de la clásica subsunción del silogismo? Esta parte es la primera que voy a tratar y después entraré a unos casos que traigo preparados para debatir, para discutir con el público, con mis compañeras. Pues bien, ¿cuándo hay que ponderar? Ya lo decía Nancy, ya lo decía la magistrada Marta. Cuando no hay una regla que regule el caso, estamos ante una laguna normativa, o cuando sí existe una regla, pero por alguna razón resulta inadecuada, lo que le llaman en la doctrina una laguna axiológica, por ejemplo, una consecuencia jurídica menor en un supuesto de hecho que merecería, por ejemplo, una sanción, una pena más amplia. O también cuando es dudoso si existe o no una regla del sistema que regule el caso o incluso cuando hay alguna contradicción, lo que le llaman una antinomia. Una regla prohíbe, otra permite, o una regla obliga y otra permite. Este tipo de contradicciones
pudieran también caber dentro de las lagunas normativas. Pues bien, ahí es cuando las reglas, por su vaguedad, por su ambigüedad, por su textura abierta, no nos dan una respuesta al supuesto de hecho que tenemos. Como ya lo comentaba la magistrada, pues el legislador no es omnipotente ni conoce todas las consecuencias hacia el futuro de las reglas que emite. Además, las reglas tienen detrás una razón subyacente que son las que es lo que se está protegiendo, y no en todas las ocasiones la regla alcanza para que ello ocurra. Tienen un principio de fondo que se supone las reglas tienen como fin proteger. Pues bien, en estos casos se hace necesario acudir a un razonamiento por ponderación. En el caso de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, que ya están constitucionalizados, no solo en la norma superior del ordenamiento mexicano, en la Constitución, sino en los tratados firmados y ratificados por México, ahí sobre todo estamos ante principios. Principios, como ya lo comentaron, tienen una textura abierta, no señalan, no expresan claramente los supuestos de hecho bajo los cuales se expresan, por ejemplo, libertad de expresión, principio de presunción de inocencia, el interés superior del menor, los casos que ya comentaban, son principios que, como ya lo mencionaba Nancy, retomando a Alexi, lo que indican los principios es sobre todo que un valor sea en la mayor medida de lo posible cumplimentado. Pues bien, ¿se puede evitar esto de la ponderación? Cuando estamos ante un principio o cuando dos derechos fundamentales colisionan, ¿se puede evitar? Sí se puede evitar, y eso lo haría un formalista o alguien que acude a una interpretación conforme o adecuadora. Y lo que está haciendo, pues prácticamente es dándole la vuelta al problema real. El problema real es la colisión de principios, es la laguna normativa, es la contradicción entre reglas. La forma sencilla de evitar eso, siendo formalista, es tan claro como señalar que no hay un supuesto de hecho mencionado en la norma, o que hay dos alternativas y que cualquiera es válida, y dejarlo así. O la clásica, pues que se desecha el caso porque, por la razón que sea. Total, creo que no es la mejor manera de lograr cumplir con la obligación de hacer prevalecer el principio pro persona o de lograr que los derechos fundamentales prevalezcan. Cuando uno se toma en serio esto y si busca que las razones subyacentes de las reglas sean aplicadas y prevalezcan, entonces tiene que entrar a lo que se llama el razonamiento por ponderación. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, pues es un razonamiento enfocado a la aplicación de principios jurídicos, como ya lo dije, y se hace en torno a un caso particular. Como decía, los principios ordenan que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, por ejemplo, la libertad de expresión, por ejemplo, el interés superior del menor, desde luego dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas existentes. Bien, a diferencia de las reglas, los principios no configuran de forma cerrada el supuesto de hecho que regulan y por lo tanto no pueden ser directamente aplicados. ¿Cómo se hace esto de la ponderación? Lo explico rápidamente. Hay dos fases básicamente. Una primera fase es que, un primer paso, por decirlo así, es que se establece a la luz de las circunstancias del caso cuál de los principios en contraposición de los que se enfrentan debe prevalecer. Y de este pesaje se obtiene una regla cuyo supuesto de hecho, ahora sí, señala las consecuencias jurídicas que se derivan de ese principio que prevalece. Entonces, es el primer caso, es el primer supuesto o la primera fase en este razonamiento por ponderación, establecer en un balance entre los principios en colisión cuál de ellos debe prevalecer, y de ahí se obtiene una regla a partir de las condiciones fácticas del caso y de este balanceo. Bien, y aquí entra la segunda parte. La segunda parte es que el caso se resuelve, ahora sí, subsumiendo los hechos del caso, en esta regla que obtuvimos en la primera fase que ya comentaba. Pues bien, hay todo un desarrollo teórico sobre cómo hacer o cómo llevar a cabo estas dos fases. Alexi en su
en su epílogo a la teoría de los derechos fundamentales y en su primera obra de teoría de los derechos fundamentales, desarrolla ampliamente los supuestos. Él habla de 3 factores que creo que son los que vale la pena retomar de Alexy e incluir tal cual en las sentencias o incluso también en las demandas. Un primer paso de justificación sería el grado de afectación de los principios que están en colisión. Por ejemplo, en el caso que mencionaba Nancy, desde luego que serían el interés superior del menor, por una parte. El otro principio sería las garantías procesales de la contraparte. Ahí ella determinó, en el balance que hizo, que para el caso específico, el grado de afectación al principio al interés superior del menor era muy superior a la afectación que sufriría la contraparte. ¿Por qué? Pues porque una era una cuestión estrictamente procesal y la otra era un derecho fundamental que está incluso en un tratado internacional y en el propio sistema jurídico nacional. Pues bien, ese es un primer punto que hay que justificar en la sentencia, el grado de afectación de los principios que están en juego. Un segundo punto sería el peso abstracto de los principios relevantes. Bien, pues ahí es entrar un poco a la doctrina de ya no en el caso específico, sino en la doctrina de qué supone una garantía procesal como es la temporalidad para, creo que era, llegar a la audiencia, ¿no? ¿Qué supone en términos doctrinales, por otra parte, el interés superior del menor? ¿Sería adecuado que un ordenamiento jurídico, por una cuestión de impuntualidad, dejara sin pensión alimenticia a un menor? Sonaría algo extraño en términos de derechos fundamentales y desde luego totalmente opuesto a la Convención. Bien, una tercera cuestión que hay que justificar y argumentar es la seguridad de las apreciaciones empíricas, así le llama Alexy. ¿De qué va esto? Pues sobre todo de que efectivamente estamos seguros de que en el caso que, por ejemplo, se hubiera desechado o sobreseído el caso, el menor se iba a quedar sin pensión alimenticia. ¿Estamos seguros de eso? Sí. Bueno, pues entonces le damos un peso grande a ello. Bien, como por acá pueden ver en las diapositivas y vamos avanzando, Alexy da un número, incluso él trabaja con una fórmula, de acuerdo a la afectación de leve, medio o intenso, él califica con 1, 2 o 4 este tipo de justificación. No voy a detenerme en esto, lo menciono aquí porque es relevante. Como dice precisamente Manuel Atienza, no tanto es relevante el número, porque esto es una metáfora matemática que utiliza Alexy, sino sobre todo justificar y argumentar en las 3 etapas que mencioné, en la afectación a los principios en colisión, en el peso abstracto de los mismos y en la seguridad que tenemos de las apreciaciones empíricas sobre el daño a ellos mismos, a esos principios en juego. Pues bien, seguimos con las diapositivas. Aquí están los números, creo que no vale la pena entrar a la fórmula y a los números porque, repito, es una metáfora. De lo que se trata es de justificar la resolución y no tanto de pues lograr aparentemente el llenado meramente de una fórmula, porque pues no estamos ante una fórmula que nos da una respuesta correcta. Bien, seguimos adelante. ¿Cuál es el problema o el debate en términos teóricos de esta famosa ponderación? Bien, pues que abre a la discrecionalidad y subjetividad de los jueces. No voy a entrar a ese debate que ya lo manejó la magistrada. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata no es de ser ni decisionista, como ella mencionaba, ni tampoco de ser activista. Esto es, no se trata de que el capricho del juez prevalezca. Se trata sobre todo de justificar en términos del derecho por qué se inaplica una norma, por qué se determina que un principio prevalece sobre otro y ello a partir de una argumentación bien trabada. Y bien trabada quiere decir clara, no extensa en términos de muchas páginas y de muchos precedentes, sino clara en términos de qué principios están en juego, cuál es el grado de afectación de cada uno de ellos y por qué decido que prevalece uno u otro. Otro tema que se debate en esto de la argumentación, del razonamiento por ponderación, es que, pues bueno, no es un esquema de argumentación o una fórmula para descubrir la respuesta correcta, ¿sí? No es un algoritmo. Esto es una crítica que hace Atienza y que comparto. De lo que se trata es de justificar la decisión, no de cargar una fórmula matemática que es meramente una metáfora. También se le critica su carácter particularista. Rescataría sobre este tema que
pues no es que cada caso se resuelva distinto, sino que cada caso aporta diferentes perspectivas argumentativas para terminar con una regla general y universal. Recuerden que hay dos fases para aplicar este razonamiento. Uno que es el balanceo de estos principios, de los cuales de esta primera fase sale una regla universal general que después se aplica a ese y a todos los demás casos similares. No es que para cada caso hagamos una ponderación y salga el peso que yo quiera, no. Finalmente, pues que es arbitrario para quien no comparte un objetivismo moral mínimo. Para aquellos que creen en el decisionismo, que son relativistas en materia moral, pues esto de la ponderación no cabe, ¿no? Y por eso más bien se refugiarían en la seguridad jurídica que pueda dar un código. Pues bien, este esquema lo trasladamos ahora sí a casos específicos, particulares. En la última diapositiva que está proyectada, menciono algunos, desde luego que no son todos. Me da mucho gusto escuchar sobre todo que jueces de primera instancia están resolviendo, inaplicando normas o aplicando control de convencionalidad, desde luego juicios de ponderación. Yo menciono aquí 6 casos, no me voy a detener en todos, son 3 de la Suprema Corte y otros 3 del Tribunal Electoral. Digamos, hay de todo. Ponderar significa siempre hacerlo bien. Esto es un razonamiento por ponderación, no supone que el juez hizo bien su trabajo y que alguien que no ponderó lo hizo mal. Eso también es un cliché que no podemos quedarnos con él, es un tema común que no porque yo pondere ya estoy haciéndolo correctamente o no porque yo deje de hacerlo y en un caso fácil aplique el derecho como tiene que ser, ya lo esté haciendo mal. Esto es muy importante. Creo que el primer elemento relevante que hay que justificar es porque estamos ante un caso difícil o un caso fácil. Desde luego que en el paradigma positivista el caso fácil era aquel que estaba regulado. Si está regulado lo aplico y se acabó, está muy sencillo. Si no está regulado es difícil. En el paradigma pospositivista no. El paradigma pospositivista es más bien que tanto la regla no está en oposición o hace prevalecer el principio que regula. Si hay oposición, si no hace prevalecer el principio subyacente que regula, entonces estamos ante un caso difícil y ello supone tal vez entrar al razonamiento por ponderación. Esa es la primera decisión que va a tomar un juzgador, si está ante un caso fácil o difícil, si efectivamente está ante una contraposición de derechos o no. Si no lo está, la manera correcta de justificar su decisión es aplicar el derecho tal y como lo marca el ordenamiento jurídico. Ahora bien, si identifica que hay un conflicto entre la regla y el principio y ello supone que haya 2 principios en colisión, bueno, está ante un caso difícil, que afortunadamente creo yo que son los menos. O sea, el juez no todos los días resuelve casos difíciles, afortunadamente, sino que son casos extraordinarios, eso hay que decirlo, y para esos casos extraordinarios hay herramientas extraordinarias como la ponderación. Un primer caso, el amparo en revisión 307 de 2007 que resuelve la primera sala en la Corte. Este amparo es consecuencia de otros más en revisión que venían detrás, pero tomo este porque es el último y me parece el mejor argumentado. Ahí el problema que se planteaban los ministros era sobre si era constitucional una norma que consideraba inutilizado y además ordenaba retirar del servicio militar aquellos elementos que tuvieran seropositividad a los anticuerpos contra el VIH. Ello en función, se argumenta en el caso, de la eficacia de las Fuerzas Armadas y de la protección a la integridad de sus miembros y terceras personas. Bien, pues en el esquema está las premisas que sostienen el fallo, pero yo nada más me detengo en la oposición de los principios que estaban en juego. Por una parte estaba la eficacia de las Fuerzas Armadas, así se menciona, la protección y seguridad de la integridad de sus miembros, es un segundo principio, y opuestos, en contraposición, se encontraba el principio de igualdad, el principio de no discriminación por razones de salud. ¿Qué fue lo que prevaleció en este amparo? Los ministros consideraron que prevalecía el principio de igualdad y el principio de no discriminación por razones de salud, que desde luego son acordes a los derechos fundamentales. Ellos hacen toda una argumentación tomando en cuenta el principio de idoneidad y de necesidad respecto del caso en particular. Y creo que hacen una ponderación adecuada. Y la regla
que sale o que concluye la segunda fase en este razonamiento por ponderación. La regla fue, el fallo, que es contraria a la Constitución la norma que considera inútil a un elemento militar por el hecho de tener seropositividad a los anticuerpos contra el VIH, y ordena que al militar se le reasigna una función administrativa. Se fijan, aquí aplican el principio de idoneidad. ¿Por qué? Pues porque hay una medida que es mucho más idónea para lograr los principios y las razones que el propio ordenamiento jurídico señala. Paso a otro caso rápidamente. Este es el amparo en revisión 2676, diagonal 2003. Es el famoso caso de Sergio Witz, un poeta campechano. Aquí el planteamiento del problema era si la tipificación como delito de la figura de ultrajes a símbolos nacionales resulta contraria a las libertades de expresión y de imprenta consagradas en la Constitución. Pues bien, en este amparo de lo que se trataba es sobre un poema que el poeta Sergio Witz escribe en contra de la bandera. Pues bien, el Ministerio Público consideró que eso atentaba en contra de un tipo penal, del Código Penal, de un tipo penal extraño, que es sobre ultrajes al escudo de la República o al pabellón nacional. Algunas de las premisas del caso dicen lo siguiente: el artículo 130 prohíbe a los ministros de cultos religiosos agraviar de cualquier forma a los símbolos patrios. Es una primera razón del caso de este amparo. Otra premisa, la número 2, el artículo 3 constitucional señala que una de las funciones de la educación es la de fomentar el amor a la patria. Premisa 3, resulta contraintuitivo, dice la sentencia, que no pueda castigarse el ultraje a los símbolos patrios y sin embargo que deba fomentarse el amor a la patria. Si se fomenta el amor a la patria, pues quien no lo haga debe ser castigado, ¿no? Premisa número 4. El delito previsto en el artículo 191, el que les comenté de ultrajes al escudo de la República o al pabellón nacional, del Código Penal, es una de las excepciones a la libertad de expresión. Premisa número 5. El fundamento de que la bandera sea uno de los símbolos patrios radica en que constituye un elemento fundamental de identidad de los mexicanos. Premisa número 6. La expresión ultraje no es de tal modo vaga que violente la seguridad jurídica. Es muy clara de lo que se trata un ultraje. Pues con estas premisas hacen una contraposición respecto de los principios, por un lado, amor a la patria, nacionalismo, identidad de los mexicanos, y por el otro, libertad de expresión, libertad de imprenta. ¿Qué es lo que concluyen en este amparo? Que yo digo que de manera desafortunada, que el amor a la patria, el nacionalismo y la identidad de los mexicanos prevalecen sobre la libertad de expresión. ¿Cuál fue la regla o la concreción de este razonamiento? Pues que el ultraje al escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, el poeta escribió un poema que publicó en una revista, se le aplicará de 6 meses a 4 años de prisión o multa de 50 a 3,000 pesos o ambas sanciones a juicio del juez. En el caso particular se le aplicó una multa de 50 pesos al poeta, con lo cual se le condenó. Pues bien, este otro amparo es el segundo ejemplo donde creo que una ponderación no es la mejor manera de hacerla y donde lleva consecuencias que creo no compartiríamos muchos de nosotros. Muy bien, concluyo rápidamente, porque se me termina el tiempo, con un caso del Tribunal Electoral. Es el caso JDC, sub-JDC 611, diagonal 2012. Lo menciono nada más rápidamente. De lo que se trataba aquí es de que si la sustitución de las fórmulas de candidatos hombres por mujeres, estamos hablando de la cuota de género, afecta a los derechos políticos de los hombres que estaban previamente en la fórmula. La Sala Superior del Tribunal Electoral concluye que no, porque precisamente la representación política y la democracia se nutren de un principio que es el de inclusión, y la inclusión en este caso del sexo o del género subrepresentado, en el caso de las mujeres, abona a una democracia de calidad, con lo cual inaplican un artículo del Código Electoral
que es el 219, párrafo 1, que entiendo ahora ya no está con la reforma política y con la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se confirma la sustitución de 2 candidatos hombres por 2 candidatos mujeres. Me extendí en el tiempo, una disculpa, y muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos han participado en este recinto, sus conocimientos sobre el curso de control difuso de convencionalidad. Gracias a la magistrada Marta Leticia Muro Arellano, a la juez Nancy Eliot Zamora Lara y al doctor Jesús Ibarra Cárdenas. Iniciamos en este momento la sesión de preguntas y respuestas, suplicando a los presentes que por cuestión de tiempo sean lo más breve posible y podrían atender nuestros invitados 4 preguntas. Queda el micrófono abierto a ustedes. Dentro de los juicios de ponderación específica que se han llevado, es cierto que son novedosos en la generalización en México, mas desde el siglo XIX hay varios y que utilizando una expresión oteriana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación los fue sepultando poco a poco, a tal grado que tuvo que reabrirlos desde el ámbito constitucional. Y los efectos de ponderación se han dado en forma sencilla. Ahorita que ponía el ejemplo del Lábaro Patrio, hay uno magnífico de Mario de la Cueva, que si mal no recuerdo resolvió el juez Reyes Tallabas, donde una gente va a un acto cívico de honores al Lábaro Patrio. Él es el encargado de retornarlo y guardarlo. Acaecido esa circunstancia, lo guarda, pero en el transcurso, en el camino empieza a llover y lo tapa su cuerpo con él. Esto sucede en Guerrero y es procesado por sendo delito. Por fortuna le tocó a Jorge Reyes Tallabas y fue absuelto y no hubo mayor consecuencia. Y en los actos específicos de ponderación los tenemos también, y en lo que han mencionado ustedes, básicamente en Alexi y Atienza, pero lo tenemos en Ralphs, lo tenemos en Dworkin, lo tenemos en Sendel, y pongo un solo ejemplo sobre todo Alexi que resalta como derecho primordial, como derecho fundamental la dignidad y lo que lleva en ello la disposición del cuerpo humano. Cuando se han llevado a cabo las ponderaciones que hasta ahorita no están resueltas sobre el uso de los antibióticos, porque frente a la decisión de utilizar mi cuerpo y cómo lo quiero, está la decisión del Estado de restringirlo a una receta, bajo una ponderación legislativa de orden económico, que porque el uso del antibiótico va a traer como consecuencia que en la posterioridad vaya a ser ineficaz en mis enfermedades con un costo a la seguridad social. Si seguimos el aspecto de Alexis y la ponderación de la dignidad, al igual que los de los otros 3 autores, en que el ser humano esencialmente es preponderante y es el destinatario final de esos derechos, ¿cómo sopesaríamos esa circunstancia? Gracias. Muy bien, muchas gracias.
Por razones de tiempo, vamos a darle espacio a otra pregunta, si existe algún comentario adicional. Agregando de lo que usted mencionaba, yo creo que no hay lugar a dudas de lo que dice. La única transformación que hemos sufrido culturalmente es que ahora esa ponderación y ese tramo se hace desde abajo. Anteriormente estaba reservado a una sola instancia. Entonces, ¿alguien más que desea agregar algún comentario, alguna pregunta? Bueno, muy bien, agradecerles a la juez, a la magistrada, a nuestro catedrático, que hayan estado aquí, que nos hayan acompañado.